tomamos decisiones con el dinero, solo que en ocasiones no sabemos si la decisión que tomamos es la correcta. Por ello, el día de hoy, aquí en Tu Economía, tocaremos un tema muy importante, economía familiar. Y uno de los aspectos que engloban mucho la economía familiar son los gastos. Veamos cómo el público prioriza sus gastos. Pues el gasto que es prioritario en mi casa es el gasto relacionado con la alimentación y la salud. Pues en primer lugar lo de la comida y los pagos ya del teléfono, de la luz, del agua, pues lo que se necesite para los hijos, también para la escuela, y que se va apartando, por ejemplo, un poquito para, no sé, para la luz tanto, para el agua tanto y para la escuela otra cierta cantidad. La comida, ¿por qué? Porque es lo principal que tiene que trabajar para arrimar a la familia un taco y que coma la familia. Y pues es la necesidad de que uno anda trabajando, ofreciendo la boleada, pues a chambear. En mi casa trabajamos 3 personas. De esos sueldos, los 3 aportamos. La mayor parte se va para los gastos de comida, de alimentos. Ya después se apartan como por ejemplo internet, teléfono, luz. Y lo que sobra es para una parte para ahorro y otra parte para otras cosas que salgan de imprevistos. Muchos nos hemos sentido identificados con lo que opina el público. Para este importante tema nos acompaña el maestro Héctor Iván del Toro Ríos. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Maestro, entremos en el tema. ¿Qué es la economía familiar? Hablar de economía familiar son todos aquellos aspectos y lineamientos que se tienen que tener dentro de lo que viene siendo el núcleo familiar, en materia de cuestiones salariales que salen a partir de todos aquellos actividades laborales y mercantiles que se pueden tener, y que esto trae consigo la posibilidad de poder adquirir bienes y servicios que son indispensables para las familias. Excelente. ¿Y qué sucede cuando suben los precios? Por ejemplo, al subir los precios tenemos una dificultad muy fuerte, porque en este caso las personas tienen que desempeñar más cantidad de dinero o más cantidad monetaria para poder adquirir aquellos bienes y servicios que tenían. Por ejemplo, tras la llegada de la inflación tan alta que tenemos actualmente, esto orilla que tengamos una pérdida del poder adquisitivo, que en este caso repercute en que los precios cada vez de los artículos son cada vez más inalcanzables para la población. ¿Qué pasa cuando las personas no podemos alcanzar esos precios y optamos por la deuda? Efectivamente, en muchas ocasiones uno de los factores más importantes es recurrir a la deuda o buscar en la economía informal algunos otros aspectos que nos permitan ingresar nuevos ingresos a nuestro dinero, para de esta manera tener una capacidad económica más fuerte. De acuerdo. ¿Y qué sucede cuando ya entramos en ese círculo vicioso de que ya tenemos deuda y después los ingresos alcanzan menos porque hay que pagar la deuda? Efectivamente, cuando se tienen deudas, lo que se está haciendo es predisponer dinero futuro que tal vez todavía no se tiene contemplado adquirir, y que en este caso esto puede llegar a tener una dificultad económica, porque en este caso la derrama que se puede llegar a tener puede estar ya delimitada. Gracias, maestro. Pues vayamos a ver también qué es lo que hace el público cuando suben los precios. Inconformidad, antes que nada. Y lo segundo es pues un poco de nerviosismo o intranquilidad al ver que necesito ahora buscar formas de compensar pues esos gastos extras, o eso que va a incrementar el aumento de mis egresos. Por ejemplo, si es algo que es de vital importancia, no buscamos otra opción, simplemente se compra. Y de otras áreas que no son tan indispensables, vemos si compramos otra marca, algo más económico, o si de plano no lo necesitamos. Entonces es priorizar las cosas que más necesitamos, y las demás podemos escoger otras opciones. Cuando ve uno que ya subieron las cosas, pues si por ejemplo comprabas carne, pues ahora compras pasta o algo más económico. Por ejemplo, ves que si comprabas que con 50 de bistec, pues si la chuleta está más barata, pues le pones como otra comida. Subí la boleada también, porque pues, se imagina, sube todo y mi trabajo no sube. La verdad que subí la boleada. O sea, así sea $1, 50 centavos, tengo que subirlo. Porque si no, pues no me va a alcanzar lo que voy a ganar. Ya escuchamos del público la palabra priorizar. Maestro,
¿Cómo las familias pueden priorizar sus gastos? Lo que se tiene que hacer es primero hacer un presupuesto familiar y después hacer y ejercer compras inteligentes, ver cuáles son los mejores lugares para poder adquirir tanto precio como cantidad, porque recordemos que en este caso no solamente es comprar alimentos para satisfacer rápidamente un hambre, sino que en este caso nos den los nutrientes necesarios para poder desempeñar las actividades laborales que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Entonces, esto es lo que tienen que hacer primeramente las personas para poder asumir los bienes y servicios básicos de la familia. Excelente. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer rendir el dinero o, como decimos en las familias, estirar el dinero? Efectivamente, para estirar el dinero lo que se trata de hacer es buscar efectivamente cuáles son los mejores lugares, por ejemplo, en tianguis, en lo que viene siendo mercados, supermercados. Recordemos que existen ofertas o temporalidades donde existen una forma más fácil de adquirir estos bienes y servicios y de esta manera poder tener un catálogo más amplio de aquellos bienes que pueden ser benéficos para la población. Gracias. Usted mencionó la palabra presupuesto. ¿Qué es lo que no debemos hacer con un presupuesto? Efectivamente, lo que se tiene en un presupuesto es ingresar todas las cantidades monetarias que están disponibles por parte de los integrantes familiares y de esta manera priorizar aquellos elementos que están en materia, por ejemplo, de pago de renta, lo que viene siendo artículos para el hogar, el cuidado sanitario, lo que viene siendo el cuidado de los bebés, del hogar, y de esta manera algo que les permita tener ese tipo de actividades de manera prioritaria, que en este caso sea una forma funcional de tener productos de calidad. ¿Los gastos que tienen que ver con entretenimiento y diversión también deben incluirse en el presupuesto? Sí, efectivamente, porque recordemos que tras la llegada de la pandemia, uno de los elementos más importantes fue la adquisición, por ejemplo, de servicios como el Internet, que en este caso trajo consigo que los estudiantes en casa pudieran tener sus clases, al igual que lo que viene siendo el home office por algunos habitantes del hogar. Entonces, esto trae consigo que se pueda desempeñar de mejor manera ese tipo de recursos, pero es un gasto adicional que se tiene al ingreso familiar y que en este caso en ocasiones no se tienen contemplados. Gracias, maestro. Pues la encuesta nacional de gastos e ingresos en los hogares que nos manda el INEGI con cifras del 2020 dice que los mayores gastos de un hogar son la alimentación, la bebida y el tabaco. Con esos datos tan importantes nos damos a corte. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020, hecha por el INEGI, el mayor gasto monetario que se realiza en las familias en México es en alimentos, bebidas y tabaco. Al regresar, continuaremos platicando sobre economía familiar y su impacto en el bienestar de los trabajadores. De arroz y luego se cose una olla de frijoles para 2-3 días y ya se va combinando con huevito, con sopa y ya pues así. Y ya no tomas refresco, ya haces una agüita que te sale más barato y hasta compras a lo mejor hasta un sobrecito que pues, ya no utilizas azúcar. Pues lo primero que piensa uno es en buscar una alternativa, forma de obtener los ingresos, o de buscar, pues, de trabajar un poco más tiempo de lo normal. Pues comer menos de lo que comemos al día, güey, para que nos rinda, para darnos 3 comidas al día. Pues ser el dinero, ¿por qué? Porque pues así para también saber rendir la comida, porque imagina cómo se gasta en la comida. Y una comida son 100 pesos que uno se gasta. Si se gasta 100 pesos tienes que bajarle a la mitad, para que se alcance para más comida. Pues nosotros en los gastos hormiga y todo eso sí somos muy cuidadosos porque, por ejemplo, si tenemos nuestro dinero destinado, es de que no podemos gastar un poco más de eso por lo mismo, porque de 5 pesitos, de 3 pesitos, se va juntando más dinero, entonces es dinero que podemos tener para otras cosas. Entonces en mi casa no hay tanto gasto hormiga, si acaso es cosas necesarias. Si se necesita es, por ejemplo, si se me antojó una galleta o algo así, tenemos dinero de la parte de la comida, compramos con eso y no se gasta tanto de tanto antojo. Acabamos de escuchar cómo afecta el gasto hormiga a las familias. Maestro, ¿qué es el gasto hormiga?
El gasto hormiga se considera como aquella fuga económica que se puede tener en el presupuesto familiar. Y esto es una afectación directa y muy importante porque muy comúnmente vemos que no sabemos en qué lo gastamos. Entonces, comúnmente en este tipo de situaciones, el gasto hormiga está pegado a lo que viene siendo las propinas, las compras de café, aquellos productos que no teníamos contemplado adquirir y que prácticamente están tomando una parte proporcional de ese salario que teníamos para cubrir cierta clase de cantidades en artículos y bienes que son prioritarios para la familia. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo afecta el gasto hormiga al deterioro de la economía familiar? Efectivamente, afecta muy fuertemente porque comúnmente, por ejemplo, cuando una persona va a mercado, supermercado a adquirir un kilo de pollo, lo que viene siendo algún pan, etcétera, etcétera, comúnmente ese desfalco económico se ve reflejado a través del gasto hormiga, con aquellas compras que no teníamos contempladas y que son a manera de gustos, que en este caso la población en ocasiones se da y no piensa en que está tomando una parte proporcional del ingreso familiar y que ya no va a poder cubrir esa parte que se tenía destinado. Excelente. Gracias, maestro. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo en las familias? Para tratar de evitar el gasto hormiga, lo que se tiene que hacer es, bajo el presupuesto familiar que se tiene, ya tener contemplado cuáles son aquellos lineamientos que se tienen como prioritarios, como por ejemplo el pago de la luz, del agua, de lo que viene siendo la casa, habitación, la renta, de lo que viene siendo ello, y a través de ello darse aquel, digamos, momento idóneo para poder comprar algunos artículos con la cantidad que queda restante después de poder tener cubierta esa parte proporcional importante en el hogar. Entonces, entiendo que no se trata de eliminar todos los gastos hormigas, sino de priorizar y podernos permitir algunos. Efectivamente, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es priorizar aquellos artículos de, en este caso, alimenticios, de salud, de educación, que se tienen en el hogar y como, por ejemplo, también el pago de aquellos servicios que son importantes para nuestro hogar. Muchas gracias, maestro. Pues ya vimos que somos afectados por el gasto hormiga, pero por si esto fuera poco, también nos pegó la pandemia. Veamos cómo afectó la pandemia a la población. La pandemia en lo personal no me ha afectado mucho porque mi trabajo está relacionado en una situación en la que no requiero, o sea, no se me requiere pues estar aislado o tener protección extra porque trabajo en la construcción. Y pues no me ha afectado mucho en realidad. O sea, a otras personas sí, pero a mí en lo personal no. Antes me acuerdo que me daba el lujo de irme 2, 3 veces a comer a la calle, ahora ya ni una. Que taquitos y que esto, y que salía con mis hijos al centro y hasta me gastaba 500 pesos. Ahorita ya si te gastas, es lo que yo les digo, hay que estirar el dinero porque si te gastas 500, entonces a la semana no vas a comer. Pues un 100% me afecta porque pues, no hay dado trabajo, ya los clientes no se volean por temor de la pandemia, pues. Y pues uno pues, sí batalla más ahorita para enfermedad y con el tiempo de lluvia se pone pesado. Pues en el caso de mi hogar, en la pandemia no hubo ningún inconveniente, mi mamá mantuvo su trabajo, mi papá también mantuvo su trabajo, incluso se le dio una oportunidad de negocio que tomó. Y yo también seguí con mi trabajo, cambié de trabajo simplemente por cuestiones de tiempo, pero afortunadamente a nosotros no nos afectó. Ya nos dimos cuenta que sí afectó a las familias, de una forma o de otra. Maestro, ¿cómo podemos decir que afectó la pandemia a la economía familiar? La economía familiar para muchos hogares se vio afectada en el momento de que muchas empresas cerraron, algunas otras redujeron el salario de las personas al 50% y esto trajo que las personas no pudiesen adquirir de manera eficiente todos aquellos bienes y servicios que necesitan para poder activar su hogar. En este caso, que son prácticamente todos los alimentos y todos aquellos servicios para el cuidado personal que son básicos para este tipo de familias. Gracias, maestro. Hace unos momentos en el otro bloque nos comentaba por ahí algo sobre el aislamiento. Entonces, ¿el aislamiento vino a modificar o afectar el consumo de las familias? Efectivamente, entre abril y mayo del año pasado, que fue cuando teníamos el pico más alto de la pandemia, también se vino consigo el aislamiento social. El aislamiento social trajo consigo que las personas consumieran más artículos, más bienes, y esto trajo consigo pues un desembolso más grande de recursos económicos porque simplemente las personas al estar en el aislamiento pues comían más, tenían mayores gustos y tenían que adquirir aquellos bienes y servicios
a través del dinero. Entonces trajo consigo que se desembolsara más fuertemente el dinero que se tiene ganado en las actividades laborales. Entonces, maestro, ¿podemos decir que la pandemia marca un antes y un después en la economía familiar? Efectivamente, porque por ejemplo en el pico que teníamos en abril y mayo, nosotros podíamos conseguir una caja de cubrebocas de alrededor de 50 piezas en lo que viene siendo 50 pesos. Cuando se tuvo este pico más alto, llegamos a pagar hasta 750 pesos por un mismo producto. Entonces, sí trajo consigo un antes y un después. También en estas fechas teníamos que el gas LP costaba alrededor de 528 pesos por un cilindro de 30 kilogramos. Actualmente ya sobrepasamos los 768 pesos por el mismo producto que anteriormente ya consumíamos en las mismas consideraciones. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo consigo? Digamos, un marcado tendencia a un antes y un después, que en este caso afectó directamente a las personas. Gracias, maestro. Pues hemos aprendido que la clave es planear, identificar cuáles son los gastos más importantes, que esto es priorizar, y esto nos puede ayudar a identificar en qué momento podemos recortar gastos y hacer un pequeño guardadito para aquellos gastos futuros. Con esta información nos damos a corte y regresamos. Planificar es la clave. Si tenemos regularmente pagos anuales o semestrales, debemos de guardar una fracción de ese monto dividido en los meses que restan para llegar a esa fecha. Así contaremos con esa cantidad de dinero sin que sea una complicación para el gasto del hogar. Al regresar, continuaremos platicando sobre economía familiar y su impacto en el bienestar de los trabajadores. Antes de la pandemia sí tenía una deuda de que saqué una lavadora, y ya cuando empezó lo de la pandemia, que nos rebajaron el sueldo, que días no trabajábamos y todo, pues le pedí a un tío para liquidarla y ya no, para que no me siguiera, un tío que tengo en Estados Unidos. Pero pues a él también le estoy pagando ahorita y pues me espera pues, que no tengo y no viene, me dijo ya cuando vaya que me pague, si no. Pero no era mucho, eran como 2,000 pesos, pero ahí si no pagas, se te aumenta. Mi situación hasta cierto punto está un poco estable porque, o sea, todo el tiempo me gusta estar con ciertas reservas por algún imprevisto. Y sí me afectó, pero no me causó una inestabilidad que me ponga muy fuera de mi control económico. Mi situación siempre ha sido pues, buscar la forma de no depender de otras personas, no depender de una situación, no depender de los demás, sino trato de buscar la forma pues sí, de tener planeado hasta cierto punto un poco mi situación en lo futuro. Hay ocasiones ya pedir un préstamo bancario, pero no tengo los suficientes dineros como para que me den un crédito o me den un préstamo, me lo den. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la boleada. Acabamos de escuchar que muchos de nosotros hemos caído en deudas y estas en ocasiones se convierten en una problemática. Maestro, ¿existen problemáticas que mermen la economía familiar? Sí, efectivamente, una de las más fuertes es la deuda. Por ejemplo, cuando las personas no tienen la capacidad económica para comprar esos bienes y servicios tan indispensables, no les queda de otra más que recurrir a la deuda. Otro de ello pues es la economía informal, pero muchas veces esto trae consigo que tengan que realizar una inversión para poder llevar a cabo ello. Entonces, si no se tiene ese monto económico, pues también tienen que recurrir a la deuda para poder hacer esas inversiones. Muy delicado. Y maestro, ¿qué pasa cuando se presentan en casa adicciones como la ludopatía o algunas otras adicciones? Todos estos tipos de, digamos, problemáticas puede ser también un desfalco económico para el recurso familiar, porque recordemos que hablar de ludopatías, de lo que viene siendo la drogadicción, lo que viene siendo todo este tipo de problemáticas trae una afectación directa para las familias, porque recordemos que tienen que implementar aquellas prioridades que son la alimentación, la educación y las cuestiones de salud para el hogar. Y esto trae consigo que en este caso las personas pues desliguen ese recurso económico a este tipo de actividades que también trae consigo un desembolso económico. Gracias, maestro. ¿Y cómo podemos evitar o manejar este tipo de problemáticas dentro de nuestra economía?
No hay una fórmula que nos diga cómo podemos regular nuestra economía. Sin embargo, ante este tipo de circunstancias, el presupuesto familiar sería una de las formas más funcionales para poder contrallevar este tipo de circunstancias y podernos apegar a lo que viene siendo una economía normal. Gracias, maestro. Pues justamente una de las cosas que se pueden convertir en problema es el uso de las tarjetas de crédito. Veamos cómo lo maneja el público. Solicitar un crédito no fue complicado, rápidamente me lo dieron, pero para endrogarme nada más. Porque ya después que si no estás pagando te hablan por teléfono o te mandan papeles que si no pagas y que te van a mandar a no sé quién, y puras de esas, o sea, como que te presionan, vaya. Entonces por eso ya se me quitó esa maña de endrogarme. Pues pienso que las tarjetas de crédito pues son arma de doble filo dependiendo de las personas. Si lo aprovechan de una forma moderada y controlada les puede servir, pero el problema que la mayoría, la tentación los domina y los hace que caigan en una especie de trampas planeadas. Pero pues yo pienso que es un tontismo de las personas, es el que cae en esa situación. Se convierte en una tentación el uso de tarjetas de crédito. Pero maestro, ¿el exceso de demanda de algunos productos influye en el aumento de los precios? Efectivamente, el aumento de lo que viene siendo los precios es por causa del aumento de la demanda, factores climatológicos, el acaparamiento. Todo esto trae consigo una repercusión directa en que los precios influyan en su alza. Híjole, y bueno, ahora que estamos ya muy cerquita en que se viene la temporada de compras y esa ilusión de las grandes ofertas de las tiendas departamentales, ¿cómo podemos manejar esta situación para no vernos afectados? Considerando que la tarjeta de crédito no es parte funcional del salario que en este caso se tiene en los hogares, en este caso del presupuesto familiar, porque muchas de las personas lo que hacen es ver aquellas ofertas como puntos objetivos para adquirir algunos gustos que en ocasiones no se tenían contemplado, pero esto trae consigo que tengamos que predisponer de dinero futuro que todavía no ganamos y que no sabemos si lo vamos a poder tener en los próximos tiempos. Qué importante esa frase de dinero que aún no hemos ganado. Entonces, también a la hora de aprovechar ofertas tenemos que priorizar. Efectivamente, hay que tratar de hacer nuevamente las compras inteligentes, ver cuáles son los mejores factores y los mejores productos que podemos tener, tratando de reducir lo mínimo indispensable el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, no se trata de no aprovechar las ofertas, solo hacerlo de una forma inteligente. Efectivamente. ¿Para qué? Para que nos alcance, que no veamos comprometido lo que viene siendo nuestro ingreso y de esta manera tener las características rentables para llevar nuestra economía sana. Maestro, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido hoy. Y bueno, pues en este programa hemos aprendido muchas cosas, hemos visto cómo efectivamente gastamos, pero podemos hacerlo de una forma más inteligente para que esas decisiones que a partir de hoy tomemos con el dinero realmente tengan consecuencias, pero positivas. Recuerda que esto lo tenemos que llevar a la acción, ya que al fin y al cabo es tu economía.